Enfermedades del pericardio. Como introducción tenemos que la patología pericárdica es frecuente en la práctica clínica. No hay datos epidemiológicos nacionales ni internacionales sobre el porcentaje o la incidencia de estas enfermedades. Recordemos que el pericardio es un saco de doble pared, una capa visceral, que es la serosa, y una capa parietal, que es la capa fibrosa. Tienen ciertas funciones como la fijación del corazón en su posición, la protección contra infecciones, sobre todo las que son tejido coadyuvante, y la lubricación, por otro lado. También una de las funciones del pericardio es evitar llenado abrupto de las cavidades cardíacas por su porción, sobre todo fibrosa, ¿no? Entonces, por eso también vemos las alteraciones con interdependencia ventricular. Las enfermedades como tal del pericardio implican desde pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Si hablamos de la pericarditis aguda, tenemos que tener en cuenta que es una inflamación aguda del pericardio que puede ser con derrame o sin derrame. Normalmente tiene una evolución de 1 a 2 semanas. Hablamos de pericarditis aguda incesante cuando es más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, recurrente si es 4 a 6 semanas o más, y crónica si es más de 3 meses. Como causas tenemos en primer lugar que descartar las causas infecciosas, y entre estas tenemos las virales, donde se relaciona bastante igual a la idiopática, pero las virales tendremos que valorar los enterovirus, herpevirus, adenovirus y los parvovirus. En estas tenemos que considerar, les decía también, la pericarditis idiopática, que también se la considera como que es la viral. Otras posibilidades también podrían ser por VIH, mononucleosis infecciosa, incluso se menciona hepatitis B, parotiditis, varicela, e incluso la influenza, que podría ser sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Otro gran grupo en nuestro medio es la tuberculosa, que a nivel mundial obviamente es un tipo de pericarditis que es muy poco probable, pero aquí en Bolivia sí tenemos que pensar, incluso en primer lugar, que se trata de una pericarditis de origen tuberculoso, ¿no? La idea es que en esta tenemos que valorar la reactivación de ganglios linfáticos mediasténicos que puedan diseminarse a pericardio, o si no, una lesión directa o diseminación hematógena, que sobre todo es la que va a dar lugar este tipo de pericarditis a un exudado o a un débito hemorrágico, ¿no? La mayoría de los pacientes encontramos ya en fase crónica, pero en la fase aguda ya el débito también podemos encontrarlo en ambas fases. Otra causa infecciosa sería la bacteriana no tuberculosa. Y dentro de la bacteriana no tuberculosa tenemos que tener en cuenta que dentro de las causas más frecuentes están los neumococos y estafilococos, pero esto tiene un desarrollo más grave, ¿no? Es un paciente que puede complicarse rápidamente porque normalmente proceden a tener un exudado purulento, ¿no? Entonces, en ese contexto ya incluso se puede hacer una sepsis, es fulminante esta pericarditis, y hay que valorar, como les mencionaba también, los gram negativos en menor probabilidad. Puede ser en este caso sobre todo este tipo de pericarditis lo asociamos a que puede ser por traumatismo penetrante de tórax, o sea, una herida, por ejemplo, por arma blanca, contaminación durante una cirugía torácica, también la extensión de una infección intrapericárdica, como en una endocarditis infecciosa, la extensión de una infección neumocócica o neumónica o subdiafragmática, o diseminación hematógena también de infecciones distantes. Ya si hablamos de las causas no infecciosas, tenemos la pericarditis postinfarto agudo de miocardio, en la cual tenemos que considerar, por un lado, que el antecedente del infarto, ¿no? Entonces aquí se valora días después del evento, donde el paciente puede tener dolor torácico, y en este caso hay que saberlo diferenciar de un reinfarto, de isquemia recurrente, en la cual obviamente va a tener la clínica típica de pericarditis, ¿no? De dolor pericárdico, diferente a una recurrencia de infarto. Es menos frecuente, obviamente, en los pacientes que
llegan a tener revascularización, que son intervenidos con intervención coronaria percutánea, es mucho menos frecuente, pero podría ser una opción. Dentro de esta, una variedad sería el síndrome de Dressler, que se lleva sobre todo a cabo 2 semanas después o incluso se habla de meses después del infarto agudo de miocardio. Se considera un origen autoinmunitario y sobre todo en relación a antígenos liberados a partir de las células miocárdicas necróticas, ¿no? Este, la idea es que, como es después incluso de meses, tengamos que también valorarlo como antecedente el hecho del infarto de miocardio, ¿no? Entonces, y dentro de este, POSIAM, a veces se menciona el acápite de pericarditis post-pericardiotomía. Tras haberse realizado la pericardiotomía como tal, que podría presentar un paciente igual, semanas o meses después, una pericarditis aguda. Otra causa sería la pericarditis urémica, que es una complicación obviamente de pacientes que están cursando con insuficiencia renal. En este se desconoce realmente la patogenia que genera la pericarditis. Obviamente la gran diferencia va a ser que si genera exudado, porque les decía que la pericarditis puede o no generar exudado, llegaría a ser un exudado de tipo trasudado, ¿no? Entonces ahí es una forma de evidenciarla. La idea sería que si genera derrame, el tratamiento va a ser diálisis, incrementar la diálisis, ultrafiltrado, y a veces incluso aparece como un precursor en el paciente que todavía no ha sido diagnosticado. Entonces hacemos toda una pesquisa de las causas infecciosas y descartamos que sea una de esas. Buscamos en las causas no infecciosas y en realidad está cursando con una enfermedad renal, ¿no? Entonces es posible. La pericarditis neoplásica, que en realidad una afección tumoral del pericardio puede ser por diseminación, sobre todo metastásica, de un cáncer pulmonar o mamario o incluso de un linfoma. Y en este caso, obviamente, valorar que los tumores primarios son rarísimos, así que es más frecuente que sea metástasis. En este caso, hay bastante derrame, ¿no? Es un derrame masivo que puede ser también hemorrágico, similar al de la tuberculosis. Y es tan importante este cuadro y valorar la causa neoplásica porque puede ser fácilmente taponamiento cardíaco. Entonces, hay que considerarlo. Casi de la mano va también la pericarditis inducida por radiación. Esta, obviamente, sobre todo cuando se aplica radioterapia en el tórax, ¿no? Lo mismo, cáncer, ciertos tumores, ¿no? Entonces, se menciona, por ejemplo, que a partir de una dosis de 4000 centigrade ya podríamos considerar que pueda realizar pericarditis. En este caso, obviamente, la idea es que hay una respuesta inflamatoria local que puede traer derrame pericárdico e incluso la inducida por radiación puede dar lugar a fibrosis, ¿no? La idea es buscar el líquido, si es que se produce un líquido pericárdico, en el cual vamos a encontrar obviamente eh, tal vez incluso metástasis posiblemente, ¿no? Entonces, para descartar la que sea de etiología neoplásica. Luego tenemos la inducida por la pericarditis inducida por fármacos, en la que vamos a encontrar la pericarditis en relación a ciertos fármacos. Uno se menciona, por ejemplo, los que son sobre todo asociados al lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, la procainamida, la hidralazina, y también los que no son inducidos o sea, que no son relacionados con el síndrome similar al lupus eritematoso sistémico, como el minoxidil, por ejemplo, o los antineoplásicos antracíclicos, como la doxorubicina, la, em, también tendríamos la daunorubicina. Entonces hay que valorarlos cuando también tengamos el mismo concepto. Entonces, el paciente neoplásico o el paciente oncológico por 3 vías podría tener una pericarditis, ¿no? Es un poco más susceptible a esta. Y tenemos también la pericarditis asociada a enfermedades de tejido conectivo o también llamada pericarditis autoinmunitaria, que sobre todo, por ejemplo, se menciona en el diagnóstico incluso inicial de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Un paciente que no es tan característico, hacemos toda igual la pesquisa,
pericarditis infecciosas, las no infecciosas, y a veces hemos encontrado pacientes que recién les estamos haciendo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Otra posibilidad es artritis reumatoide, esclerosis sistémica progresiva, y en estas la idea es que hacen igual un tipo de exudado, y también hay que valorar y considerar parte del tratamiento ya inicial de la misma enfermedad de base para la resolución. No llega muchas veces a requerir pericardiocentesis si es que hace débito, simplemente con los corticoides a veces ya va en remisión. Ya dentro de los criterios diagnósticos tenemos que tener en cuenta la parte clínica en la que tenemos que valorar el tipo de dolor torácico que presentan estos pacientes. Entonces ya habíamos repetido incluso en semiología que el dolor típico es pleurítico. Aumenta durante la inspiración y disminuye en la sedestación o incluso en la inclinación hacia adelante. Entonces es un dolor torácico que se modifica con movimientos respiratorios y con cambios posicionales, muy diferente al dolor isquémico, el dolor cardíaco isquémico y obviamente a otro tipo de dolor. Puede estar asociado o no a fiebre y a algo de disnea. En el examen físico lo que tendríamos que buscar sobre todo es el roce pericárdico, que es muy evidente. Es como un crujir de, de cuero, lo mencionan, y que puede, pero a la vez podría ser evanescente, o sea, encontrarlo en ciertos latidos, por decirlo así, durante la auscultación y luego de perderse y otra vez encontrar. Entonces hay que tomarse el tiempo para valorar este tipo de paciente. Ya en los criterios diagnósticos tenemos, por un lado, los laboratorios inicialmente nos van a dar una leucocitosis con desvío a la izquierda, elevación de los marcadores de inflamación como la PCR y la velocidad de eritrosedimentación. Podríamos tener en algunos casos enzimas cardíacas positivas, por lo que a veces el diagnóstico se hace un poquito más importante en relación al síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque también vamos a ver en un momento que como el electrocardiograma también se altera, entonces vamos a ver un electrocardiograma alterado, enzimas cardíacas positivas, un dolor torácico. Entonces, muchos piensan inicialmente que se trata de un infarto. Sin embargo, el dolor es típico en este caso, ¿no? Sí puede haber enzimas cardíacas, sobre todo se menciona que puede haber miopericarditis, sobre todo de tipo viral, por ejemplo. Y lo que más nos va a ayudar en ese diagnóstico, como les decía, es los cambios posicionales y de movimientos respiratorios. En el electrocardiograma, lo que encontraríamos es una elevación difusa del segmento ST y depresión de PR. Pero hay fases. En la primera fase es donde en realidad debería haber la depresión del segmento PR y la elevación del segmento ST, que se va a ir normalizando en relación a las horas y peor a los días. En una fase 3 incluso podríamos encontrar la onda T invertida y ya en la fase 4, semanas después, podemos encontrar un electro normal. Es decir, no va a dejar ninguna secuela electrocardiográfica el paciente que haya cursado con pericarditis aguda. ¿Tenemos que hacer ecocardiografía? Sí, sobre todo si sospechamos que es de un tipo de pericarditis que genera derrame pericárdico. Y para eso nos vamos obviamente a la patología. El hecho de que puede haber una pericarditis purulenta, les había mencionado en pericarditis por infección bacteriana no tuberculosa, neumococos, estafilococos, por ejemplo, pericarditis hemorrágica en el paciente con neoplasia, en el paciente con tuberculosis. Entonces tenemos que valorar ahí la ecocardiografía. Puede haber simplemente una pericarditis serosa, sobre todo en los pacientes que tienen pericarditis viral en algunos casos, y cero fibrosa, pero cero fibrinosa, en la que vamos a considerar incluso un patrón de pericarditis en pan de mantequilla, ¿no? Que podríamos encontrar en cierto tipo. Podemos encontrar también datos iniciales de fibrosis pericárdica, que es la complicación también de algunas pericarditis como por radioterapia, la inducida por radioterapia. Entonces, considerar en esos casos de manera más prioritaria. Luego, la tomografía de tórax y la resonancia magnética también nos van a valorar, incluso se menciona que de mejor manera, el grosor pericárdico. Obviamente, en relación a estas dos, un
una de menor costo es la tomografía simple de tórax. En esta tomografía simple se puede ver entonces el grosor con mucha más claridad y también se podría encontrar si hay derrames pericárdicos, por ejemplo, posteriores, que a veces salen de la ventana pericárdica o de la ventana de ecocardiográfica porque se encuentran tal vez con derrames masivos, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar también. Hablamos también de otros criterios en relación a que tendría que cumplir dos de los siguientes criterios, perdón. Un dolor torácico pericárdico típico, pleurítico, con cambios respiratorios, cambios en los movimientos respiratorios, cambios posicionales, el roce pericárdico y hallazgos electrocardiográficos, ¿no? También la evidencia de derrame pericárdico para decir que haya pericarditis aguda. Obviamente este derrame no tendría que ser tan masivo inicialmente. Eh, Sin embargo, bueno, les decía, 2 de 3 nos harían el diagnóstico. Que encontremos el roce y además datos electrocardiográficos, listo, tenemos el diagnóstico de pericarditis aguda. Solo con el dolor torácico, más, por ejemplo, la evidencia en ecocardiografía de derrame, también. Además, podríamos encontrar estos hallazgos, los laboratoriales, inflamación por imagen, hemos dicho tomografía o ecocardiografía, y podríamos incluso evaluar el tema de considerar lo que decía la ecocardiografía, ¿no? Entonces, es importante. Ya en relación al tratamiento está, como primer pilar, el reposo. Luego, el uso de ácido acetil salicílico. Y esto es importante porque dentro de los primeros parámetros siempre hablamos de la colchicina también, que está como otro punto, 0,5 miligramos podemos dar cada día, donde, un poquito ya adelantándome, la colchicina tiene como limitantes que tenemos que valorar las reacciones adversas, como deposiciones líquidas, ¿no? Entonces el paciente lo suspende. Pero la aspirina sí la podemos indicar dosis, por ejemplo, de 500 miligramos cada 12 horas, cada 8 horas. Eso en relación al tipo de paciente, en relación a el tipo de pericarditis, ¿no? Bueno, la colchicina que les decía, podemos usar también, ahí estaba. Podríamos usar también corticoides en algunos casos, sobre todo si pensamos que es de etiología tuberculosa, aunque hay sobre esto bastantes actualizaciones. Siempre estamos en cuenta de las actualizaciones sobre el uso beneficioso o no de los corticoides en tuberculosis, porque no nos olvidemos que igual sigue siendo una infección, ¿no? Entonces, que podemos exacerbar, sobre todo si está muy activa. Pero una tercera línea de fármacos podría ser, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Ya hablando de derrame pericárdico, tenemos que recordar que el líquido pericárdico en condiciones normales debe ser de 15 a 50 ml. Las causas de derrame pericárdico podrían ser, por un lado, los procesos patológicos que hemos mencionado. Hemos mencionado que muchas podrían hacer derrame pericárdico desde leve hasta incluso taponamiento. También podría ser, pero por el hecho de la disminución de la reabsorción por aumento de la presión venosa sistémica en insuficiencia cardíaca e hipertensión portal. Entonces, en estas dos tenemos que valorar sobre todo que no sea una etiología patológica y que esto también puede tratarse en relación a la patología, en relación al tratamiento de la patología de base, ¿no? Otra posibilidad podría ser por aumento de la presión capilar, sobre todo en los pacientes con hipotiroidismo. Entonces, que no sean controlados, que no sean tratados, podríamos evidenciar derrame pericárdico. Y por disminución de la presión oncótica del plasma, que sobre todo lo encontramos en pacientes con síndrome nefrótico y cirrosis. Y en esta tenemos una clasificación. La clasificación de la pericarditis, del derrame pericárdico es según el comienzo, podemos hablar de un derrame pericárdico agudo, subagudo o crónico si es más de 3 meses. Por ejemplo, uno de los crónicos podría ser el hecho de tipo tuberculoso. Un agudo podría ser, por ejemplo, en pericarditis infecciosa, que podría ser igual rápidamente progresiva. Luego por tamaño, y esto es considerado por ecocardiografía. Leve, menos de 10 milímetros, moderado de 10 a 20 y severo, más de 20 milímetros, en ecocardiografía por si acaso.
La distribución, según su distribución, se puede clasificar en pericarditis circunferencial y pericarditis loculada. Luego, según la composición, que les mencionaba un poquito antes, igual era el trasudado y el exudado, sobre todo trasudado en en estas condiciones que no sean patológicas, el exudado sí, sobre todo en condiciones infecciosas, por ejemplo. El cuadro clínico del derrame pericárdico inicia desde un paciente que esté completamente asintomático, por eso a veces tenemos derrames pericárdicos masivos que recién vienen a nuestra consulta después de mucho tiempo. Luego puede presentar el paciente con disnea y ortopnea a 3 almohadas, a 2 almohadas, una ortopnea igual progresiva, una disnea de esfuerzo, dolor torácico no muy claro, por eso mencionamos como sordo, constante, eso sí, que todo el tiempo esté con el mismo dolor torácico, pero no pueda explicar al paciente las características, que pueda tener disfonía si es que el derrame tan masivo comprime el nervio laringio recurrente, hipodisfagia, ronquera, que también podría ser como una posibilidad de síntomas del paciente con derrame pericárdico. Y en algunos se ha descrito incluso fiebre, tos, fatiga y palpitaciones. Y en el examen físico del paciente con derrame pericárdico tenemos que podemos encontrar desde una exploración física normal ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, no evidenciar soplos, pero lo más frecuente es que encontremos ruidos cardíacos disminuidos. También podemos valorar el signo de Ewart, que habla de la matidez en el ángulo de la escápula izquierda. En este caso, esto del roce pericárdico es importante. A veces es muy localizado el derrame pericárdico, por ejemplo, muy posterior, y ha iniciado, por ejemplo, con una pericarditis aguda de inicio, ¿no? Entonces, sí podemos escuchar roce pericárdico. Algunos textos hablan de que en derrame podríamos escuchar, pero si estos ruidos perdón, si este derrame pericárdico está de un importante tamaño, incluso moderado, severo, en realidad como ya no van a coaptar las capas, ambas capas del pericardio, entonces y no habría por qué escuchar ese ruido. No sé si se entiende. O sea, obviamente hay el ruido por la inflamación y como tienen como están en constante movimiento con los latidos, entonces ahí es donde se ausculta el roce pericárdico. Pero al haber tanto líquido entre ambas, pues el roce pericárdico podría desaparecer. Lo relevante es que en el electrocardiograma nos encontramos con esto, un bajo voltaje o también llamado trastorno del medio conductor. Entonces, donde el voltaje como tal, nos fijamos en la onda de voltaje, que es normal, de 1 milivoltio, de 1 centímetro de altura, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay mucho líquido en el corazón, por eso se han evidenciado tan disminuidos los voltajes. Se menciona que en D1, D2, D3 deberían sumar los QRS más de 10 milímetros, algunos textos mencionan más de 20, para decir que no hay trastorno del medio conductor. Si está menos, como en este caso que debe haber 3 más 1 más 3, unos 7 milímetros, entonces sí hay trastorno del medio conductor, ¿no? Entonces, en las 12 derivaciones podemos encontrar bastante disminuido este voltaje, muy chiquititas, a veces difícil apreciar la onda T y la onda P, entonces nos tiene que llamar la atención eso. Otro punto que nos tiene que llamar la atención es la alternancia eléctrica, y esto se refiere sobre todo a esto. Un voltaje normal, un voltaje reducido, un voltaje normal, un reducido, o mucha variación incluso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El corazón está nadando en líquido. Entonces, a veces durante los latidos se va a acercar un poco más a la pared torácica y a veces no. Entonces, más o menos es una forma de explicar por qué sucede este fenómeno, ¿no? Entonces, de la alternancia eléctrica, que es típico de derrame pericárdico, sobre todo cuando es un derrame pericárdico de moderado a severo. En la radiografía de tórax nos va a llamar la atención, ya que en el paciente con pericarditis aguda podemos no encontrar absolutamente nada. En el paciente con derrame pericárdico, ya desde 200 a 250 ml, ya nos va a evidenciar un incremento en el índice cardiotorácico, ¿no? Obviamente este es demasiado, tanto que he hecho tamponamiento cardíaco, pero esta cardiomegalia en
silueta de botella que lo mencionan, copa de champaña invertida, por ejemplo, porque es a expensas de ambos bordes cardíacos, tanto el derecho, que pocas veces lo vemos incrementado en tamaño, y del izquierdo, ¿no? Entonces, esto es tan masivo que el único diagnóstico diferencial de esta radiografía, a nivel cardíaco, obviamente, podría ser una miocardiopatía dilatada, pero ya el paciente tendría tal vez otra clínica, ¿no? En cambio, el paciente con derrame pericárdico, en este caso severo o masivo, ya evidenciamos este tipo de siluetas cardíacas. Buscar, obviamente, les decía, los diagnósticos diferenciales, sobre todo la miocardiopatía dilatada. Ya en la ecocardiografía, uno, vamos a valorar el líquido pericárdico cuando este es mayor de, incluso cuando está de 15 a 35 ml. Hay que tratar de cuantificar este líquido. ¿Y qué dicen los criterios de Weitzman? La suma de espacios libres en saco anterior y en saco posterior, ¿no? En telediástole. Entonces, así vamos a valorar lo que habíamos dicho, la clasificación de leve, moderado y severo. Leve, menos de 10, moderado de 10 a 20 y severo más de 20 milímetros, perdón, milímetros, ¿no? También se puede valorar, aquí por ejemplo está el líquido. Este es un paraesternal, un eje paraesternal largo, donde esta es la aurícula, el ventrículo, la válvula mitral, la salida del el ventrículo derecho, y aquí se encuentra el derrame. Viendo en un eje paraesternal, un eje corto, entonces vemos el derrame que es circunferencial, anterior y posterior. En un eje 4 cámaras vamos a valorar también el derrame importante que podemos ver en ambos lados del corazón, ¿no? Entonces, importante eso. Les decía que también en la ecocardiografía, en algunos casos podemos ver bandas pericárdicas, sobre todo cuando hablamos de pacientes que han tenido en inicio pericarditis inducida por radiación y han hecho derrame pericárdico. Entonces ahí podemos ver, podemos encontrar también un derrame fibroso, fibrosis, podemos encontrar así como un dedito acá, por ejemplo. En la tomografía, como ven, entonces sí les había mencionado que se puede valorar un poco mejor el engrosamiento pericárdico. También si es que hubiera masas pericárdicas, que a veces depende de la localización, se podrían ver de buena manera en la ecocardiografía, mejor en la tomografía. Si el derrame pericárdico está ubicado también en algunos puntos, y se ve, bueno, como esto, ¿no? Todo el líquido que circunda el corazón. Ya el tratamiento se basa sobre todo en la enfermedad subyacente. Depende qué tipo de enfermedad, porque les decía que algunas, por ejemplo, la que es por enfermedad renal o por síndrome urémico, podría disminuir obviamente en relación a una buena diálisis, a ultrafiltrado, entonces, o diálisis diarias, por ejemplo, hemodiálisis diarias, entonces depende. Pero una pericarditis, por ejemplo, se considera que una pericarditis moderada, severa, ya es necesario priorizar la pericardiocentesis, por lo menos la diagnóstica, si no es la terapéutica, sobre todo en severos, porque puede hacer taponamiento cardíaco. Un segundo pilar va a ser los antiinflamatorios, y esto va a estar en relación, y el uso del tiempo de los antiinflamatorios va a estar en relación a la disminución de los marcadores inflamatorios, sobre todo BES, PCR, glóbulos blancos, ¿no? Entonces les decía, pericardiocentesis, sobre todo en la severa, más de 20 milímetros, que incluso nos permitiría dejar un drenaje que tendríamos que evaluar que sea hasta menos de 30 o hasta 30 milímetros en promedio en 24 horas. Recordemos que tenemos de hasta 50 ml de manera normal. Sin embargo, cuando estamos hablando de drenaje y de dejar el drenaje como tal, entonces tratamos de que sea lo menos posible. Ya si hablamos de taponamiento cardíaco, tenemos que tener en cuenta. Uno es la compresión lenta, que también puede ser rápida, depende de la causa, por acumulación pericárdica de líquido, pus, coágulos, secundario inflamación, secundario traumatismo, rotura cardíaca o disección aórtica. Entonces, las causas más frecuentes siempre van a ser pericarditis,
tuberculosis, que les decía que en nuestro medio hay bastante, entonces nos pueden hacer taponamiento cardíaco, también nos pueden hacer pericarditis constrictiva en algunos casos. La pericarditis, no, perdón, la causa iatrogénica en relación a los procedimientos invasivos, posterior a cirugía cardíaca, por ejemplo, un taponamiento cardíaco posterior a un traumatismo, a neoplasia o enfermedades malignas. Las causas menos frecuentes son enfermedades del colágeno, que de menos van a generar la pericarditis, la inducida por radiación, después del IAM, por uremia, disección aórtica, infección bacteriana, que es muy raro que se presente, y el neumopericardio. ¿De qué nos habla la fisiopatología? Que en relación a la pericarditis constrictiva tienen una similitud, ¿no? Entonces, la idea es que hay un compromiso por esa limitación en el llenado diastólico. Hay un compromiso en los ventrículos, ¿no? Por un lado, en el taponamiento cardíaco está limitado por líquido y en la pericarditis constrictiva porque el pericardio como tal va a ser rígido. Puede estar cicatrizado, fibrótico, entonces es un pericardio rígido. ¿Qué pasa en ambos casos? Las presiones venosas aumentan y por eso se genera congestión venosa sistémica y congestión venosa pulmonar, datos de insuficiencia cardíaca. Congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis, edema periférico, lo que antes era mencionado como insuficiencia cardíaca derecha, para que lo recuerde. Y datos de congestión venosa pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda, estertores pulmonares. También, obviamente, esa limitación en el volumen latido en el llenado diastólico hace que disminuya el volumen latido y a su vez esto genera disminución del gasto cardíaco. Por eso hay pacientes que pueden ya debutar con hipotensión o si no taquicardia refleja, ¿no? Entonces la disminución del gasto cardíaco sí es un cuadro mucho más aparatoso que va a requerir un manejo inmediato de ese tipo de pacientes porque el paciente puede llegar a shock cardiogénico. El cuadro clínico en el taponamiento cardíaco se basa, por un lado, en la tríada de Beck, que nos incluye disminución de los ruidos cardíacos, o sea, que estén más hipofonéticos, que algunos no prefieren hablar de fonesis porque se refiere solo a la parte abdominal. Entonces, ruidos cardíacos disminuidos, incluso abolidos. Aumento de la ingurgitación yugular, o si no, la primera vez que presenta ingurgitación yugular, y disminución de la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, esa es la triada de Beck que tenemos que evaluar. Si tenemos un paciente internado, tenemos que evaluar cada turno, ¿no? Si hay hipotensión, aumento de la presión venosa, disminuyen los ruidos cardíacos, entonces ya podemos decir clínicamente que se cumple la triada de Beck y ya ese paciente que tal vez solo lo estábamos observando con derrame pericárdico ya está haciendo taponamiento cardíaco. Por otro lado, pues solo puede tener taquicardia y el pulso paradójico, que como ya lo habíamos visto en semiología, bueno, es el aumento de la disminución de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Que obviamente hay que tener cuidado con el paciente, por ejemplo, asmático, el paciente que tenga EPOC, que también puede tener un pulso paradójico y no necesariamente de esta causa. Entonces, ambos son mucho más frecuentes encontrar en taponamiento cardíaco, pero siempre con sus limitaciones el tema del pulso paradójico. ¿Qué exámenes complementarios? Bueno, la ecocardiografía va a ser prioritaria. Sí, tendría que ser el primer examen a evaluar. Si bien, como hemos visto en el taponamiento cardíaco, está en relación a un derrame masivo, entonces la ecocardiografía nos va a permitir ver, uno, la oscilación del corazón, que haya una depresión diastólica inicial del ventrículo derecho inicialmente, luego tardía de la aurícula derecha, que genera movimiento en el septo ventricular. Habíamos dicho en anatomía que el septo interventricular, perdón, la porción musculosa está un poco desplazada hacia el ventrículo derecho, porque las cavidades izquierdas tienen mayor presión y las cavidades derechas manejan mayor volumen, pero ya al tener mayor presión, son capacitadas para tener mayor presión y tienen mayor presión, normalmente entonces decía que el septo interventricular está ligeramente desplazado hacia el ventrículo derecho. Cuando hay taponamiento, esto puede invertirse por la interdependencia ventricular. Entonces es un dato.
Variaciones respiratorias, que van a ser sobre todo valoradas en el flujo mitral, con la disminución de la inspiración, que tendría que ser mayor al 25% las variaciones, ¿no? El electrocardiograma también lo podemos realizar, pero como les decía, prioritariamente la ecocardiografía para ver la función ventricular. Y en el electro, si es que lo realizamos, encontramos también bajo voltaje, como habíamos visto en derrame pericárdico, y también podríamos encontrar alternancia eléctrica en algunos casos, ¿no? Como el derrame, solo que este es un cuadro más avanzado. El tratamiento, obviamente, está ya aquí indicada la pericardiocentesis evacuatoria, que puede ser guiada por ecocardiografía o incluso el drenaje quirúrgico, una pericardiotomía en la que vamos a valorar sobre todo si es que son derrames pericárdicos recurrentes, tabicados. Hacer el diagnóstico nos va a ayudar en este drenaje porque podemos tomar un poco de tejido pericárdico y habría que considerar obviamente todo esto con cirugía torácica o cirugía cardíaca. Y ya para hablar de pericarditis constrictiva, tenemos que tener en cuenta que también en este caso el riesgo está relacionado con la etiología. Puede ser bajo riesgo, menos del 1%, cuando hablamos de una pericarditis constrictiva de tipo o de etiología viral e idiopática, intermedio de 2,5% de riesgo en pacientes con pericarditis por inmunosupresión o pericarditis neoplásicas, y alto riesgo, 20 a 30%, de mortalidad, perdón, en pericarditis bacteriana, sobre todo obviamente la purulenta, ¿no? No la tuberculosa. La etiología tuberculosa, ya les he dicho desde el inicio, está en nuestro país, como en los países en vías de desarrollo, que si ustedes en algún punto se van a trabajar en otros lados, tienen que considerar si es un país o no en vías de desarrollo, para considerar como posibilidad, a menos que sea migración también, el tema de etiología tuberculosa. La presentación clínica, en este caso, como hemos dicho que hablamos de un pericardio rígido, se basa en la disminución directa del gasto cardíaco, fatiga, hipotensión, taquicardia refleja. Y además el aumento de la presión venosa sistémica, es decir, datos de insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema en miembros inferiores. En la pericarditis constrictiva, también en el examen físico ya podemos encontrar el signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular o la presión venosa durante la inspiración, que es típico de pericarditis constrictiva, y el knock o golpe pericárdico, que obviamente se escucha mejor en oídos bastante entrenados, ¿no? Ya como exámenes complementarios, la idea es que en el electrocardiograma podemos encontrar bajo voltaje, también por el hecho del pericardio rígido, y en este caso va a llamar la atención, porque podemos encontrar ondas T planas o invertidas que sean de manera difusa. Entonces, no necesariamente en una cara, diferenciar de isquemia miocárdica. Otro dato que se encontró en algunos pacientes es fibrilación auricular, ¿no? Que no tenía previamente, que tal vez el paciente recién esté presentando. Y nos ayuda mucho más, en este caso, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Valoramos el grosor pericárdico de mejor modo e incluso se valora si hay calcificación pericárdica, como en este caso, ¿no? Entonces, en la tomografía se va a ver mucho más la densidad de un pericardio engrosado, calcificado, que este mismo paciente en la radiografía, solo en la lateral se ha podido evidenciar un poco, ¿no? Entonces, la radiografía, la silueta puede estar normal y en algunos casos, como el anterior, un poquito de calcificación del borde cardíaco. La ecocardiografía nos va a servir también para ver la función cardíaca en relación a que también va a generar un desvío septal, engrosamiento pericárdico, calcificaciones podrían lograr verse. En este caso también vamos a valorar la variación respiratoria, sobre todo en el pico de la velocidad del flujo de la vena pulmonar y de la mitral, y el Doppler tisular que nos va a dar un pico E' mayor a 8 centímetros por segundo. ¿Se podría hacer cateterismo cardíaco? Sí, para valorar las presiones diastólicas del ventrículo derecho e izquierdo, que tendrían que estar igualadas, y valorar el hecho de la interdependencia ventricular con la desviación del septo hacia el lado izquierdo. El tratamiento, sobre todo, se basa
El tratamiento médico, sobre todo en etiología tuberculosa, tenemos que hacer el tratamiento con esquema específico, obviamente, que va a disminuir el riesgo en este paciente. Incluso se habla de un riesgo de 80, que baja de 80 a 10%. Podemos hacer uso de los antiinflamatorios no esteroideos en 10 a 20% y valorar el uso de tratamiento diurético para los síntomas de congestión cuando la cirugía está contraindicada. Y si no, y se indica el procedimiento quirúrgico que es la pericardiectomía, ¿no? Y eso sería todo. Gracias por su atención.